Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes nuevamente en esta oportunidad. Para el día de hoy vamos a conversar sobre China y la ruta de la seda en América Latina. Primero que todo, como ya les he recordado y también ya les acaban de decir, además de lo que ya señalaron sobre las intervenciones, lo ideal es que estas no duren más de 2 minutos para tener tiempo suficiente de cubrir todo lo que hay que hablar y también para que otras personas tengan la posibilidad de intervenir, pues, de plantear sus inquietudes. Ahora bien, sobre el tema que vamos a tratar hoy, por lo extenso y rico que es el tema, muy probablemente nos va a tomar más de una clase. Sobre China, en contexto, hay que señalar como introducción que es un país que tiene una cultura sumamente rica, profunda, con unos valores, una visión sumamente interesante y que por más que desde el enfoque occidental lo podamos ver como algo exótico, lejano, tiene grandes paralelismos con nuestra cultura, en particular, porque es el tema que estamos tratando hoy, con nuestra forma de entender el poder. Por supuesto, hay grandes diferencias, pero más allá de estas diferencias hay importantes puntos de encuentro. Por ejemplo, la concepción sobre la monarquía en China y todo lo que han sido sus grandes sociedades, sus imperios, la noción que ha existido en el pueblo chino sobre lo que es la monarquía y sobre los aspectos buenos de esta forma de gobierno, tiene ciertos y muy importantes paralelismos con lo que podemos encontrar en la filosofía clásica, concretamente en la antigua Grecia, por ejemplo. Más allá de esto, si vemos también la evolución de la filosofía y de la historia de las ideas en China, vemos que grandes movimientos doctrinarios, como lo es el liberalismo, tienen también sus antecedentes e importantes referentes también en China. Es decir, es también una cultura muy rica, muy interesante y que más que pensar en nuestras culturas, en nuestras regiones, en un sentido, en una forma de comprender al mundo en bloques, debemos entendernos todos como una gran humanidad y como una gran humanidad nos podemos complementar. Ahora bien, entendiendo que eh, el papel de China en América Latina no comenzó en el siglo XX. Tenemos que entender también de dónde vino todo esto. Y previo a lo que está en las láminas, hay que hay que considerar que todavía hay muchas especulaciones sobre si hubo viajes o no de otros pueblos a América Latina antes de que llegara Cristóbal Colón. Sobre ello hay que señalar lo siguiente, que más allá de que esto haya sucedido o no, lo más relevante del viaje de Colón es que este no solamente llegó, sino que los viajeros que llegaron con Colón, muchos llegaron, además volvieron, trajeron más gente. Es decir, fue todo un proceso de encuentro, de interacción, que probablemente no se dio con los viajes anteriores, si es que llegaron. No hay, claro, hay muchos investigadores que tienen sus teorías, pero no, eso no avanzó, pues, no, todavía falta indagar más en ese sentido, pues, para afirmar, digamos, con vehemencia que hubo, digamos, una penetración cultural de otros pueblos acá en lo que es la América del Sur y la América Latina antes de Colón. Y pues podemos sí ver como un antecedente histórico más cercano,
lo que fue el contacto entre China y lo que hoy es México. Claro, y el nombre de México ha evolucionado también a través del tiempo, como sabemos, no es lo mismo cómo nos referimos a los países de hoy en día con los nombres que tienen, a cómo nos referíamos a ellos en el periodo colonial, provincial o virreinal, dependiendo del criterio del historiador. Y pues tenemos que entender que el contacto entre China y México se remonta al imperio español, cuando los territorios americanos que hoy vemos como la América Hispana eran provincias de España. Y pues pasaba que personas y bienes entre China y España tenían, tenían ciertos vínculos y había cierto tránsito, y México, digamos, era un punto de encuentro en este sentido, pues. También hay algo que evaluar y reflexionar muy bien en lo que es el tema de la moneda y la importancia que esta tuvo, no solo en lo que fue el desarrollo de las provincias españolas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, sino en el siglo XIX, siendo que la moneda es un papel central, no nada más en la economía, sino en la cultura, en la vida cotidiana y hasta en la política. Una moneda es sinónimo de estabilidad, es sinónimo de confianza, es sinónimo incluso de tradición, porque la moneda tiene un símbolo, tiene toda una serie de características y de alusiones a ciertos términos, a ciertos personajes. La moneda tiene un papel simbólico trascendente. Bueno, y ahí hay que entonces ver que los pesos de 8 fueron de particular importancia para lo que fue el comercio entre España y las dinastías Ming y Qing en China. Las monedas que acabo de mencionar eran de plata fina y fueron pues acuñadas en México, incluso después de la independencia de México en el siglo XIX, con la consecuente pérdida de Filipinas, que era también colonia de España. Pues pasa que los pesos mexicanos se mantuvieron en el sistema monetario de China, lo cual es bastante interesante, bastante eh, peculiar, pues. Aquí tenemos una imagen referencial y vemos que escenarios similares en menor o mayor medida se vieron en diversos territorios de la América del Sur, pues por la riqueza de minerales que hay en esta región y y la noción que se ha tenido de riqueza a través del tiempo. Estos territorios tenían una importancia extractivista, sobre todo en los que se encontraron más fuentes de plata o oro en digámoslo así, en los periodos más tempranos, ya que en la medida que el proceso de penetración ibérica se fue extendiendo, se fue profundizando, lógicamente el estudio de los suelos se fue, digámoslo así, haciendo más extenso, más rico, y al obtenerse más información se pudo, digámoslo así, determinar que ciertos territorios que parecían ser más pobres que otros no lo eran tanto. Bueno, y según el historiador Fernando Granda, en su libro En el país de las colonias de arena, en el caso de Perú se señala que existió una suerte de consulado en Macao desde los primeros años de la década de los 50 del siglo XIX, que atendía ciertos trámites particulares, sobre todo
lo que tenía que ver con certificaciones. Y también para esta época se firmaron tratados de amistad y de comercio entre Perú y el Imperio Chino. Vemos los que entraron en vigencia para 1876. Sobre Perú, además, tenemos que decir que eh, fue la colonia china más importante para ese momento y también para el siglo XX, ya que la primera ola considerable de inmigración china a Perú y también a América Latina tuvo lugar en 1849 y actualmente en este país reside la colonia china pues más extensa. Los estudiantes chinos en el siglo XIX realizaron un viaje de alrededor de 4 meses desde Macao y Hong Kong y se asentaron como peones en las zonas más costeñas pues, de Perú. Y también porque tenemos que entender esto para, para ir viendo lo de la ruta de la seda por una razón principal, que estas poblaciones con las descendencias que dejaron, las tradiciones que han dejado y esta interacción étnico-cultural, incluso histórica, influyen en todo esto que en la ciencia política se conoce como poder blando. O sea, esto es influencia de China en la región y de alguna forma esto también ayuda al acercamiento entre los países de América Latina y China. Es decir, que haya una población hayan ciertos porcentajes de la población que sean cultural y étnicamente más cercanos a su pueblo. Tenemos, como pueden ver, otros países donde también llegaron inmigrantes chinos. Podemos decir que esto ocurrió de forma más o menos contemporánea a la llegada de chinos al Perú. Vemos que está Costa Rica, Panamá, Venezuela, Cuba, Ecuador, Chile. El caso de Chile es bastante interesante porque la mayoría eran provenientes del Perú. En el caso de Costa Rica y Panamá tenemos que considerar lo que fueron los trabajos en el Canal de Panamá. Los chinos en su mayoría llegaron a trabajar en estas horas y en el caso de Cuba, toda la producción de azúcar llegaron a trabajar junto a los esclavos africanos en estos asentamientos, pues casi todos eran de sexo masculino. Y algunos aspectos además a considerar en lo que fueron las primeras oleadas de inmigración china son los siguientes. Bueno, el conflicto este-oeste a nivel mundial. Por supuesto, lo que hoy entendemos como Occidente se ha ido extendiendo, no es la misma noción que se tuvo desde un principio y es un concepto abstracto y que en su abstracción ha ido evolucionado. En sí, Occidente es un concepto que cuando comenzó se refería a una parte específica de Europa, no toda Europa en sí, se fue extendiendo. Hoy en día uno de los ejes principales del concepto Occidente es la religión cristiana, sin embargo esta tiene origen fuera del que originalmente es Occidente. Pero bueno, más allá de eso, en la evolución del término y para el momento histórico que precisamente estamos viendo, digámoslo así, que el pueblo chino, su cultura, su economía, su política, salen fuera de esta esfera y todavía lo están. A diferencia de Japón, que Japón, a pesar de ser también un pueblo oriental, es considerado occidental en ciertos aspectos como instituciones, forma de gobierno, etcétera.
Y también tenemos que ver ya para lo que fueron las primeras décadas del siglo XX y mediados, aunque el conflicto sigue sumergido, lo que ha sido el conflicto entre la República Popular de China y la República de China, Taiwán. Esto ha tenido importantes implicaciones en términos diplomáticos, económicos y políticos para ambas entidades. Y el reconocimiento a la República Popular de China y también a la República de China, pues Taiwán, ha estado influenciado por estas variables y también lo que ha sido la evolución de la postura de Estados Unidos frente a ambas comunidades políticas integradas y consolidadas. Además, están los criterios de inmigración que en algunos países latinoamericanos no favorecía el ingreso de la población amarilla. Tenemos casos como el de Ecuador y Venezuela, por citar dos, en donde se llegó a prohibir en ciertos periodos el ingreso de chinos al país. Y en otros momentos, en esto no se prohibió, sí se limitó en gran medida porque se buscaba darle prioridad a la inmigración de países europeos. En todo esto tenemos también que ver no nada más, digamos, el aspecto económico, geoeconómico, geopolítico y el impacto que esto tiene sobre las políticas migratorias, sino también tenemos que evaluar lo ideológico. En concreto, lo que ha sido la influencia del positivismo en los gobiernos de principios del siglo XX. Y ya para entender lo que fue la segunda mitad del siglo XX, incluso hoy en día, tenemos que pensar en lo que ha sido la doctrina militar de China y su espacio de influencia próximo, porque esto es importante, sobre todo en la evaluación de las láminas eh, que vienen pronto. Bueno, por lo siguiente, hoy en día y sobre todo desde la caída del muro de Berlín también de la desintegración de la Unión Soviética, tenemos un mundo que al menos en lo militar hay una primacía notable de los Estados Unidos y hay la advertencia de ciertos sectores de que el auge de ciertas superpotencias emergentes como China puede dar lugar a nuevas formas de extractivismo, colonialismo, etcétera. Sin embargo, ahí hay que ser precisos y señalar que la doctrina militar de China, no que no lo pueda hacer en un futuro, pero hasta los momentos ha estado sobre todo centrada en, digámoslo así, en lo que es su eje de influencia. Y eso también ha sido algo que ha en verdad limitado la relación y, digámoslo así, la expansión de China a América Latina, pues. Ahí vemos y lo tenemos que evaluar el poderío militar que ha tenido a través del tiempo, cómo es que China ha planificado su doctrina de defensa. Eso dice mucho hasta dónde es que ha estado dispuesta y hasta dónde es que ella misma ha creído que ha llegado su capacidad pues de expandirse. Entonces eso hay que tomarlo y tenerlo muy en claro. Por supuesto, debemos considerar todo lo que ha pasado en los últimos años con el caso de Taiwán. Oficialmente la República de China, vemos las presiones que China ha ejercido hacia múltiples países europeos por el tema del reconocimiento de Taiwán, incluso en América Latina, por lo que lo podemos dejar como una gran interrogante. Es decir,
hasta ahora China no se ha propuesto, al menos no en el mismo grado que lo hicieron otros países, de ser una gran potencia militar expansionista, pero eso quiere decir que no lo puede hacer en un futuro, eso que puede hacerlo, no puede hacerlo. Pues la verdad es que el futuro lo dirá. De poder lo podría hacer, pero de querer habría pues que evaluarlo y de que efectivamente lo vaya a decir, bueno, ya eso dependerá de sus élites y de todos los grupos de poder, las decisiones que tomen según lo que vean estratégico. Y ahí, como ya se mencionó, entre China y América Latina hay una gran distancia. No es lo mismo comparar el rol que pudo tener España, el rol que ha tenido y sigue teniendo Estados Unidos acá en la región, incluso Portugal con Brasil, que el rol que puede tener China, pues por la distancia geográfica que es considerable. Acá también tenemos que ver que estas cosas se tratan de un equilibrio y una correlación de fuerzas. La capacidad económica de la China de hoy no es la misma de la China de los 70, y eso hay que evaluarlo pues a través del tiempo y evidentemente para entender también el potencial de China uno no debería conformarse nada más con lo que ha sido este país en las primeras décadas del nuevo milenio y el siglo XX y el siglo XIX, por supuesto que no, porque esta cultura tan rica y que en sus divisiones además hay tanto que estudiar, tantas variaciones lingüísticas, incluso religiosas, que miran, la capacidad de China creo que es inmensa y hay un gran potencial. Y para entenderlo hay que estudiarlo muy bien y ser bastante riguroso. Y bueno, sobre las causas de la política migratoria hacia China por parte de los países latinoamericanos, además de decir que esto ha sido un aspecto que evolucionó a través del tiempo, por supuesto que sí. Tenemos que visibilizar y señalar muy claramente que las causas de esto son diversas. Por un lado está, claro, la relación de Estados Unidos, la noción que se tiene de China, los prejuicios hacia este país, la renta per cápita tanto del país como de los ciudadanos. Hay en verdad muchas razones para entender los cambios que han tenido lugar en un momento determinado y luego en otro. Y para además, ya en concreto con América Latina, entender el papel importante que ha tenido y seguirá teniendo, es también este concepto estratégico que se conoce como Mar Mediterráneo americano, que comprende lo que es la zona del Mar Caribe y la cuenca de México. Vemos que durante la Edad Moderna, hasta principios de la Edad Contemporánea, l- los países más poderosos en Europa hacían un gran esfuerzo de tener una colonia en América, lo que hoy es América Latina. No nada más España y Portugal, pero también Francia, eh, Inglaterra, incluso Dinamarca llegó a tener colonias acá en la región. Y más allá de que el término colonia es polisémico, tiene diversas nociones y en algunos casos puede ser más apropiado usar el término de provincia que el de colonia completo ya del siglo XX. Bueno, en todo esto, sobre el tema de Taiwán en la región, tenemos también que hablar y entender lo que ha sido el Partido Nacionalista Chino y la inmigración china en Latinoamérica. Si bien limitada en algunos casos, tuvo su importancia desde principios del siglo XX. En el caso de Venezuela,
vemos que Antonio Tang fue uno de los representantes del Partido Nacionalista Chino en Venezuela. Este grupo en particular llegó a elaborar informes de los chinos que entraban en este país, tanto en términos, digamos, socioeconómicos, ideológicos, etcétera, y tenía, digamos, eh, también una orientación moral, es decir, recibir a los chinos, este grupo, estos representantes del Partido Nacionalista Chino, consideraban como chinos de bien y descartar a los que no pasaban por los filtros establecidos. Y bueno, por causas históricas, durante un largo periodo largo desde la fundación de la República Popular de China en el 49, los principales países de la región mantuvieron relaciones diplomáticas con Taiwán sin establecer relaciones diplomáticas con China. Ahí tenemos que, bueno, evaluar todo lo que pasaba en ese momento y recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. Además estaba también muy en auge la bipolaridad este-oeste. Además las dificultades afrontadas por la nueva China para establecer relaciones oficiales diplomáticas con América Latina. Entonces, bueno, hicieron todos los esfuerzos posibles e incansables por promover contactos y, digámoslo así, acercamientos amistosos entre las partes. Vemos que esto hoy en día sigue siendo un gran problema porque hemos tenido en América Latina representaciones diplomáticas de Taiwán y prácticamente estas han sido echadas para atrás por solicitud de China y también por la política y por la política que define la República Popular de China de tener a una sola China, no varias. Y vemos incluso y tenemos que evaluar que este conflicto que ya se veía en esta época sigue siendo tan vigente, que China hace muy importantes esfuerzos en la actualidad. Vemos que el año pasado, con todas las visitas a los países de Centroamérica, lo visibilizaron muy bien, pues para, digámoslo así, si no logra frenar los acercamientos entre Latinoamérica y Taiwán, al menos hacerle un contrapeso e irlos reduciendo. Por esto, las visitas a los países de Centroamérica, las nuevas inversiones en Centroamérica, ciertas construcciones en Centroamérica que en su momento no se les daba una prioridad, pues. Pero siendo que desde Centroamérica habían ciertos estados que mantenían el reconocimiento a Taiwán, la República Popular de China ha ido tomando acción en esta dirección. Y bueno, ahí tenemos que ver como fecha trascendental que para octubre de 1952 un grupo de chilenos que tenían ciertos aspectos hacia China, fundaron el Instituto de Cultura Chile-China y ya para septiembre de 1953 se fueron estableciendo las sociedades de amistad con este país en lo que es México. Y ya más tarde siguieron otros países de la región, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú y hasta Venezuela. Se fueron fundando organismos no gubernamentales, institutos de cultura, etcétera. En todo esto, y como también pueden ver en clases acá que yo he dado, vemos también que afectaron las acusaciones de narcoterrorismo, claro, ya eso tuvimos una clase en otra oportunidad, pero vale la pena recordarlo en cuanto la República Popular de China era acusada de esto. Entonces, esto le añadía, digámoslo así, un factor más
de dificultad y de peso para pensárselo bien antes de tener relaciones diplomáticas de cierta importancia con este país, pues. Y bueno, ya vemos que desde la década de los 50 China comenzó el intercambio comercial y económico ya digámoslo así, de cierta magnitud y con más oficialidad con América Latina. Desde a partir del 52 se fueron suscribiendo acuerdos comerciales con Chile, por ejemplo, acuerdo comercial con la Coordinación de Importación y Exportación de China. Constituye uno de los acuerdos más importantes y primogénitos de todo esto. Y claro, el volumen comercial todavía para esta época no era, digámoslo así, tan grande. Antes de seguir, estoy revisando el chat. Hay dos preguntas. La posible invasión de Taiwán subirá de tono en el futuro. Bueno, la verdad este es un problema que está latente. China es bastante clara y bastante sincera en su política, es oficial. Es es oficial que China, concretamente la República Popular de China, busca eh, emprender acciones que permitan, digámoslo así, hacer que el principio de una sola China se cumpla, se lleve a cabo de una vez por todas y solucionar todo esto que pasa con Taiwán, con Hong Kong, etcétera. Ahora, cuando esto sucederá, pues es una bomba de tiempo. Probablemente veremos muchas cosas a corto y a medio plazo, y tenemos también que considerar lo que está pasando en el resto del mundo. Lo digo porque en un país influye en el otro, estamos en un mundo donde los países no son órbitas aisladas, estamos de otras interconectados, y las grandes potencias negocian entre sí, llegan a acuerdos, llegan a entendimientos. Para China tiene una gran importancia, sobre todo estratégica y marítima, además de histórica y comercial, tener, digámoslo así, control sobre Taiwán y ejercer formalmente su soberanía allí, siendo que eh, en nivel marítimos estratégicos este territorio tiene grandísima relevancia, pues, y en verdad tener control sobre ellos le daría a China una gran proyección que en este momento no tiene, siendo sincero. Más allá, mira, de todo lo que ha conseguido China y todo lo que sigue logrando, vemos que el crecimiento y el avance del país ha sido asombroso, pues. Y en segundo lugar, veo una pregunta de Mario Pedraza Giraldo: ¿cómo entender lo que tenemos al frente con la China como indiscutible potencia que hace presencia dominante en el globo por su influencia en la industria automotora? ¿Terminará quebrando industrias como lo hizo Japón, Estados Unidos con sus productos indispensables en las inversiones? Hasta estudian muchas universidades americanas. Bueno, sobre ello, creo que desde América Latina tenemos que darle prioridad a las relaciones ganar que podamos tener con cualquier potencia. Y yo creo y que estoy muy, al menos desde mi opinión particular, muy cerca del criterio que tuvieron las administraciones de México en algunos momentos del siglo XX, que se acercaban hasta un punto a la Unión Soviética y hasta un punto a los Estados Unidos, y eso incluso les servía como un factor digámoslo así, de negociación y de hacer contrapeso. Creo que los latinoamericanos tenemos que pensar en nuestra
prioridades, en nuestros objetivos, en el desarrollo de nuestros pueblos y tener en lo posible relaciones ganar-ganar, por supuesto. Esto no debe quedar nada más en lo abstracto, en lo ideal. Debemos, creo, y lo veo yo así, tener tener buenas relaciones comerciales con los países del mundo y llegar y cerrar los acuerdos que más nos beneficien. Claro, ya las alineaciones estratégicas, militares y de defensa, eso ya es otra cosa. En ciertas ocasiones está atado a lo comercial, pero no necesariamente, y eso hay que evaluarlo bien. Creo que mientras China no ofrezca de forma que nos pueda parecer sincera ciertos acuerdos de beneficio mutuo en tasas y condiciones que nos parezcan razonables y competitivas, aprovecharlo. Espero a ver, que esté satisfecho con mi respuesta. Cualquier cosa puede dejarme un comentario en el chat. A tercer lugar, ¿cuál es la visión geopolítica de China sobre su rol como potencia? ¿Existe interés hegemónico o busca crear un mundo multipolar? Bueno, le digo lo siguiente, China, sus principios los define eh, muy claros, como ya hablé por lo menos de lo que es la política de una sola China y otros tantos de sus objetivos, son, digámoslo así, bueno, no es un secreto, ellos lo dicen claramente cuáles son los principios que, digámoslo así, definen su política exterior. Es de que exista un interés hegemónico, mira, no sé, no diría eso. Creo que sí puede estar orientados algunos de sus esfuerzos en crear un mundo multipolar. Hoy en día se habla mucho de eso. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que la multipolaridad puede tener tanto sus beneficios como también sus desventajas. Vemos que hay ciertos referentes de multipolaridad en el mundo si estudiamos la historia de la política internacional varios siglos atrás. Y no necesariamente el mundo ha sido más ordenado así. Por supuesto, eso no quiere decir que un orden multipolar con las instituciones que se tienen hoy en día, con las condiciones que hay hoy en día, no pueda ser mejor, porque, a ver, todo orden y todo sistema es perfectible, podemos ir hacia algo mejor y no debemos ser conformistas. Claro, tenemos igual que entender un mundo muy como lo vemos y en su definición, puede ser también un mundo en el que sea, digámoslo así, más difícil y más prolongado el proceso de toma de decisiones. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo una gran potencia, un mundo unipolar que tenga la capacidad de imponerse a tener varias en sus ejes, en sus zonas de influencia, cada una con sus prioridades, cada una con sus visiones. En verdad tiene sus pros y sus contras, pero hay mucho que podemos hacer para hacer del nuevo mundo multipolar, si es que se concreta, algo mejor que lo que hemos visto en otros periodos de la historia. Y bueno, también le digo, respondiendo a su pregunta, que también en todo esto tenemos que hacer ciertas distancias entre lo ideal y lo práctico, lo real. Una cosa también es lo que podamos ver en el papel, que muchas veces se puede ver muy bonito en lo estético, puede sonar muy agradable, pero más allá de eso, a veces hay una distancia en lo real y lo ideal. El rol de la China como potencia busca crear un mundo más justo,
de más oportunidades y de más balance, no solamente en la región, sino en el resto del mundo. Además de todo esto, tengo que decir, aunque ya lo vamos a ver en las siguientes láminas, que para China, América Latina tiene gran importancia. Vemos que América Latina fue incluida formalmente en lo que es el proyecto de la ruta hace algunos años. Entonces, de alguna forma, eso nos quiere decir que hay igual una noción, hay cierta conciencia de que las cosas se hacen paso por paso. China obviamente está acá en América Latina, tiene buenos e importantes socios en la región, unos más en lo económico, unos más en lo político, pero sabe que tiene que fijar prioridades tanto a corto, a mediano y largo plazo. El proyecto de China es en todo el mundo, no nada más es acá en América Latina, sino también en África, en Europa, en Asia, ellas están en todas partes. Entonces tenemos que evaluar la política exterior de China en su conjunto. Bueno, ya voy a seguir un poco con lo que son las láminas, porque, a ver, contesté varias preguntas, pero por ya temas de tiempo, voy a avanzar un poco con esto y contesto las que faltan al final. Y bueno, ahora también muy importante, en lo que es el caso de Cuba, tenemos que ver lo que ha sido la política exterior de la República Popular de China hacia este país, tanto en lo económico como comercial, como también en lo político. Vemos que China eh, apoyó lo que fue la llamada lucha antiimperialista de los pueblos latinoamericanos, y China aprovechó de hecho todo lo que fue la causa de la Revolución Cubana de 1959 para, digámoslo así, abrirse un espacio de influencia en la región. Y es un hito que Cuba fue el primer país latinoamericano en romper las relaciones diplomáticas con Taiwán y establecer oficialmente relaciones diplomáticas con China el 28 de septiembre de 1960. No olvidemos que no es lo mismo tener relaciones comerciales con un país y tener relaciones diplomáticas. Se pueden tener relaciones comerciales sin tener relaciones diplomáticas, aunque lo más usual es que si no se tienen relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales son más limitadas en cuanto todo lo diplomático es, digámoslo así, un canal para que las relaciones entre empresas, entre fundaciones, organizaciones sean más fluidas. Y también cabe destacar que China manifestó en diversas ocasiones, de forma muy enfática, su solidaridad con la lucha del, del gobierno cubano contra los Estados Unidos. Y en estas décadas de la segunda mitad del siglo XX, vemos que hay digámoslo así, cierta inclinación de China por la izquierda latinoamericana, sobre todo esa izquierda con las características que tenía para ese momento, pues una izquierda más de orientación marxista, estalinista, y también esta izquierda más, digámoslo así, cercana a Cuba, pues, y con su particular noción de nacionalismo. Vemos, por ejemplo, las declaraciones que en el 64 realizó el presidente de la República Popular de China, apoyando la lucha del pueblo panameño para recuperar su soberanía sobre el Canal de Panamá. También el apoyo que China manifestó al pueblo dominicano contra la intervención de los Estados Unidos. Y ahí vemos también que los intercambios entre China y América Latina, así como el Caribe, se vieron muy afectados
por los bruscos cambios de la situación política y el equilibrio de fuerzas en la región. Por un lado, en China está ocurriendo y se estaban viendo las consecuencias en distintos niveles de lo que era la revolución cultural, pero también el golpe militar en Brasil y otros países americanos frenaron y hasta unieron muchos proyectos económicos que pudo tener China en nuestros países, pues. Y el volumen del comercio entre China y América Latina descendió de 343 millones de dólares en 1965 a 130 millones de dólares en 1969, lo cual es una caída de más de 50%, es decir, se achicó en más de la mitad. Otra cosa que tenemos que ver acá, hablando de estos montos, es que recuerden que no es lo mismo hablar de dólares en 1965, 1969, sin llevar eso a dólares reales de nuestra época, es decir, año 2023. Existen calculadoras en internet donde se puede poner una cantidad y la fecha determinada y, y hace una equivalencia con lo que sería el monto en los dólares de hoy en día. ¿Por qué es importante esto? Pues para tener una noción y una visión más exacta, pues, de los montos, siendo que hay eh, diversos aspectos, diversos aspectos que afectan cómo uno habla, uno se expresa de una cifra en particular. Está la inflación acumulada de las monedas, está el crecimiento de una economía, muchos factores que hay que considerar. Ok. Y por el otro lado, si bien la década de los 60 fue cierto enfriamiento, incluso por variables que fueron imprevistas, para los 70 vemos que hay un resurgimiento. Y además de esto, vemos que los 70 fueron un periodo de desarrollo acelerado de las relaciones entre América Latina y China. Y esto queda además evidenciado en que 11 países latinoamericanos establecieron ya formalmente relaciones con China, y lo digo en forma sucesiva. Chile, Perú, México, Argentina, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil, Surinam y Barbados. Empezando por Chile en el 15 de diciembre de 1970 y terminando en Barbados el 30 de mayo de 1977. Entonces, eso además nos evidencia cómo las cosas pueden cambiar en ciertos años. Y también, y siguiendo la línea, una de las preguntas anteriores, y voy a decir esto como para entender, digamos, y que ustedes puedan ver los lineamientos de la política de China y en concreto hacia América Latina, con el objeto de crear un ambiente internacional favorable a la economía, a la construcción económica nacional y a la reforma y la apertura. China reajustó su política hacia América Latina bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, definir la paz y desarrollo como principios de la política china hacia América Latina. Dos, dar prioridad al desarrollo de sus relaciones con los principales países de la región, que son políticamente más moderados y económicamente más desarrollados. Tres, dar mayor importancia al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales sin dejar de apoyar la justa lucha de los países de la región por salvaguardar la independencia nacional y la soberanía y contra las intervenciones foráneas. Cuatro, desarrollar las relaciones entre el Partido Comunista Chino y diversos partidos, tanto en el poder como en la oposición, sobre la base de los cuatro postulados de independencia y autonomía, igualdad completa, respeto mutuo, no intervención en los asuntos internos ajenos, cambiando la práctica anterior de mantener relaciones partidistas solo con los partidos de la izquierda de la región. Y es que lo vimos antes, más allá de lo que pasó en la década de los 70 y lo que incluso vemos hoy en día, para las décadas anteriores, 50 y 60, había un más énfasis en tener relaciones con países que se definían a sí mismos como socialistas, comunistas y marxistas. Y bueno, además ya en esta época vemos que
se hacen más comunes las visitas de altos dirigentes de China a América Latina, sobre todo ya en los 70 y en los 80. Ya para los 80 empezaron a visitar ya cargos de muy alto nivel. Y en 1981 el primer ministro chino visitó oficialmente México después de asistir a la cumbre norte-sur en Cancún. Esta fecha fue un hito por el nivel y la importancia del cargo de, en la administración y en la distribución del poder en China. Y se hizo énfasis nuevamente en los principios para desarrollar relaciones con América Latina: paz y amistad, apoyo recíproco, igualdad y beneficio mutuo y desarrollo compartido. Vemos además para 1990 el, el entonces presidente chino Chiang Kai realizó una visita a México, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y esta fue la primera visita de un presidente chino a América Latina. Y para el 93 y el 97 su sucesor visitó Cuba, Brasil y México. Por otro lado, hay que ver en el caso de países como Venezuela, que todavía para esta época era un país alineado con los Estados Unidos. Es notable que la política internacional del gobierno de Rafael Caldera acercó a este país sudamericano a las potencias asiáticas, no solo China, sino que se firmaron bastantes acuerdos importantes con diversos países, incluso Corea del Sur. Y bueno, tenemos además que ver ya el acercamiento que tenían los países no alineados con Venezuela, más allá pues de la relación tan importante que teníamos con Estados Unidos. Y bueno, como resultado de los postulados anteriores, vemos que durante las últimas décadas del siglo XX hubo un crecimiento sostenido del comercio bilateral y la cooperación económica entre China y América Latina. El volumen del comercio bilateral creció sostenidamente y pues pasó de 1.363 millones de dólares en 1980 a 1.841 millones de dólares en 1990. Esto es sumamente importante, ya que como vimos en los 60 había caído sustancialmente, y el comercio bilateral creció todavía más para los 2000, y en el año 2000 ya estaba en 12.596 millones de dólares. Bueno, ya vemos ya digámoslo así, entrando más en el periodo histórico que nos compete, que China se fue volviendo poco a poco eh, en algunos casos el primero, en otros casos el segundo socio comercial de América Latina. Y ahí tenemos que ver también las variables que estamos tomando en cuenta y los criterios para hacer tales afirmaciones, porque vemos que dependiendo de la fuente puede variar esto, no necesariamente porque los datos no sean incorrectos, sino por las variables a las cuales le dan más importancia. Pero en general la región está dividida entre Estados Unidos y China. En el caso de las inversiones, vemos que Venezuela concentró la mayoría de las inversiones chinas en la región, por lo menos hasta el año 2015. Aunque Venezuela sigue siendo una prioridad para China, las relaciones entraron en cierta etapa de enfriamiento. Y también está todo lo que fue la guerra comercial y la política de la administración Trump hacia China, aunque vemos que eso ha quedado un poco atrás en los últimos años. La administración Biden actualmente está más enfocada en lo que pasa en Ucrania, es decir, el conflicto ruso-ucraniano que tiene lugar en estos momentos. Y bueno, aquí tienen una caricatura ilustrativa sobre las acusaciones de robo intelectual, la fuente de la caricatura. Y acá tienen un mapa que fue publicado en El Orden Mundial
sobre digámoslo así, el principal socio comercial de cada país, si era China o Estados Unidos. Sin embargo, hay que considerar que esto está basado en importaciones y siguiendo ciertos criterios. Por eso pueden haber ciertas, como ya les mencioné, ciertas variaciones si ustedes ven otras fuentes. Y bueno, esto les puede decir algo de cómo China en lo económico se ha ido expandiendo. Bueno, nos quedan 5 minutos, este es un tema bastante extenso y ya entonces quedaría para la siguiente clase lo que es la continuación de todo esto, siendo que hoy comenzamos con la introducción. Voy a ver las preguntas que han quedado. 850 millones de chinos han salido de la pobreza externa, es todo un hito, sí, ciertamente. Todavía el país tiene importantes retos y también podemos decirlo así. Las necesidades que tenemos son infinitas y se van expandiendo. Cuando logramos algo y ya alcanzamos una meta, surgen nuevas metas y surgen nuevos retos que luego tenemos que ir cumpliendo, nuevas cosas que tenemos que llevar a cabo. Ok, ¿cómo incide la deuda interna en los eh, posibles acuerdos y ataduras económicas y sociales? Bueno, eso es un tema extenso y bueno, no nos queda tanto tiempo. Lo que le diría es que depende de cómo se maneja, las garantías que puede tener la deuda, las, a ver, las condiciones los procesos de renegociación de una deuda. En verdad, en ese tema existen muchas alternativas, pero cada alternativa que se pueda tomar tiene ventajas, desventajas, depende. Y las prioridades que se fijen depende además del país, porque cada caso es muy particular, no nada más por los problemas que el país en específico pueda tener, sino también por el potencial que los mercados perciban del país como tal y la confianza además que tengan las autoridades, porque un país puede tener mucho potencial, pero si no hay confianza por parte de los mercados en sus autoridades, eso reduce mucho, a ver, lo que se percibe y además aumenta todo lo que es el riesgo del país como tal. Por ejemplo, Paraguay tiene relación comercial pero no diplomática, exactamente. Eh, ok, ya por acá, déjame ver. En El Salvador, el calzado chino con base en precios hizo quebrar a muchas microempresas del país. Bueno, la verdad, ese es un tema importante. Ahí encontramos argumentos para evaluar si deberíamos estar a favor o en contra de lo que es el proteccionismo económico de las industrias nacionales, sobre todo cuando llegan productos de otros países y que tienen su moneda devaluada adrede, como es el caso de China. Pero sí, o sea, en algunos casos pasa que con las importaciones sencillamente los productos nacionales no tienen cómo competir o tienen que emigrar a otro sector de la economía donde siguen siendo competitivos a pesar de que en lo externo hay países y hay industrias que tienen grandes ventajas y por múltiples razones. Hay que evaluar bien por qué es que pasa eso. Bueno, ya son las 4. Si la administración está de acuerdo, podrían hacerme algunos comentarios, algunas preguntas ya al terminar la hora y yo con gusto las contesto. Sí, así es, Vicente. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Y justamente como acabas de indicar, si hay alguien que tenga alguna duda o interrogante, en vista de que estamos sobre la hora, podemos tal vez, ¿no? Una o dos preguntas, si te parece bien, Vicente. Sí, perfecto. Ok.
Entonces, por favor, adelante. Basta que suban la mano a través de la aplicación de Zoom o escriban la pregunta en el chat, pues. Vicente, pues con mucho gusto podrá contestarla. Tenemos a Edwin. Ok, Edwin, adelante. Y seguidamente, Edwin, tenemos al señor Henry Alberto. Ok, adelante, Edwin. Muy buenas tardes todos y todas. Desde El Salvador se les saluda. Yo con el tema de la ruta de la seda en América esperaba un poco más, pero como las predicciones económicas para Latinoamérica y cómo le podría hacer contrapeso a Estados Unidos, que ha bajado en su economía, ¿verdad? Y como decía en la ponencia, es más una influencia por recursos naturales y en lo militar, ¿no? Como en diversos países tienen bases militares. Entonces, quería ver si esta ruta de la seda podría favorecer o no a América Latina, ¿no? Y en especial a El Salvador, que como les decía yo he asesorado empresas micro de calzado y las vi morir muchas, ¿verdad? A pesar de que uno las asesoraba para que no lo hicieran, pero los precios chinos en el país del calzado los mataron, pues. Y la productividad que tienen ellos, indudablemente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tanto nos va a beneficiar en el plano económico la ruta de la seda? Buenas tardes. Mire, lo que pasa y como se indicó a ver, al comenzar la clase, por lo extenso del tema, van a ser varias clases sobre este tema. Ya la de hoy es sobre todo una introducción y ya para la siguiente clase es hablar solamente, digamos, de cada 2010-2020, la actualidad, y concretamente todo lo que son los lineamientos del proyecto. También la clase que viene vamos a estar hablando sobre el proyecto de lo que es el canal de Nicaragua y todo el potencial que tiene. Sin embargo, hablar del canal de Nicaragua también implica un poco de, a ver, cierta necesidad de mencionar lo que ha sido el canal de Panamá, y para eso está la clase de hoy y todo lo que ha sido la relación de China con ese espacio. Ese por esa parte. En segundo lugar, también como lo mencioné hace poco, la verdad es que la inclusión de América Latina en este proyecto es muy reciente. Sí, ya el proyecto y todo lo que está diciendo de la ruta de la seda ya lleva algunos años, como sabemos, pero la inclusión formal de América Latina ni siquiera tiene 10 años todavía. Entonces ese es el problema, que hay mucho que está, digámoslo así, en proyecto, pero todavía no está en acción. Entonces, cuando las cosas no están en acción, estamos hablando de cosas que están en el aire, o sea, porque todavía no han empezado. Ok, en tercer lugar, bueno, vemos el caso de Venezuela, donde era el principal destino de las inversiones de China en la región, y lamentablemente a ver, el resultado de algunos de esos proyectos no fue favorable. Entonces, ese también es un tema que China, por supuesto, tiene muchas buenas intenciones, pero también quiere ver resultados. Sabe también de los problemas que hay acá, no nada más en el tema político, sino en lo cultural, que hay cierta cultura de viveza, corrupción, etcétera. Entonces, eso lógicamente puede afectar los proyectos. Por otra parte, pasa algo que poco después de la inclusión de América Latina de forma oficial en el proyecto de la Ruta de la Seda, comenzó la administración de Trump, que tuvo una política muy hostil hacia China, y después de eso tuvimos la pandemia.
que recientemente es que ya se le ha dado luz verde al tránsito aéreo y otras tantas cosas, pero China en todo esto no ha tenido, digámoslo así, la oportunidad de expandirse como lo quiere hacer, porque han habido una serie de condiciones que no estaban ahí. A ver, las decisiones y las acciones que tomó la administración de Trump por un lado, pero también la pandemia, que claro, habían algunas voces en el mundo que advertían lo que podían pasar, pero no, nadie en verdad esperaba que iba a ocurrir una pandemia de tales magnitudes y que iba a afectar nuestras vidas cotidianas como ocurrió. Y en último lugar, le diría, claro, con la industria del calzado, y como ya también lo mencioné, habría que evaluar bien el rubro específico en su país, por qué pasó eso. Y mira, la verdad, con el tema de las importaciones, lamentablemente eso es algo que pasa a menudo, y por eso tenemos también que ver los antecedentes en América Latina con lo que fue la política de sustitución de importaciones con Prevish y los resultados mixtos que esto tuvo, positivos por un lado y negativos por el otro lado. Yo creo que en sí debemos priorizar la libertad, y si no logramos ser los más competitivos en un nicho, busquemos serlo en otro. Sigo con la siguiente pregunta. Sí, gracias Vicente. Tenemos a Henry Alberto, por favor, adelante. Ok, buenas tardes. Sí, mi pregunta era sencilla. En la exposición, el expositor se refería a una política de hostilidad ante Trump hacia China en la cuestión de relaciones comerciales. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El desarrollo económico en los últimos lustros en China estuvo muy relacionado a grandes inversiones de empresas norteamericanas. ¿No considera el expositor que hay una cuestión de dramatismo en el hecho de que esas empresas que se instalan en China, aprovechando los bajos costos de mano de obra, favorece, si no entiende que eso a su vez favorecía un incremento del desempleo en los Estados Unidos? O sea que, porque esas empresas emigraban hacia China. Entonces, ¿cuál sería la lógica de esto? ¿No considera usted que más que una hostilidad era una razón de pragmatismo ante el desempleo que se generaba cuando esas empresas salían de los Estados Unidos? ¿Qué me Sí, pregunta? mira, ¿me escucha? Sí, correcto, le escucho. Sí, mira, la verdad es que ya desde hace unos años está en discusión que muchas de las empresas que han, digámoslo así, salido de Estados Unidos, a ver, que se evalúen ciertas condiciones y se replanteen para que ciertas industrias y ciertas empresas operen más desde los Estados Unidos, y siendo que son estadounidenses que desde países asiáticos. Ese es uno de los planteamientos que tuvo Donald Trump en esa línea. Claro que sí, o sea, hay argumentos a favor y en contra digámoslo así, de todas las posturas ahí que están involucradas, tanto de Estados Unidos, y Estados Unidos también tiene muchos sectores que son diversos, tanto en China, que aunque no lo parezca, también es súper diversa y tiene también muchos sectores con distintos intereses dentro de ella, y los que estamos en el medio. En el medio podemos ver, en menor o mayor medida está la Unión Europea, y ciertos países de Europa que, si no son parte de la Unión Europea, tienen una relación y un contacto con esta. Por otro lado, también está América Latina, que estamos muy cerca de Estados Unidos, pero por otro lado tenemos o relaciones comerciales muy cercanas con China, o relaciones políticas muy importantes con China, pues.
Entonces, en ese sentido hay que evaluar todas las posiciones de los actores del conflicto en cuanto a ver, las ventajas y sobre todo el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos y de que al menos ciertas industrias deberían acercarse más ya a su casa matriz en Estados Unidos. Yo creo que es razonable desde mi punto de vista. Pero si evaluamos en conjunto todas las acciones que se pudieron tomar contra de China, me parece que ciertas acciones desde mi punto de vista, fueron desproporcionadas. Ahora, hablar de dramatismo o no, no soy yo para decir que una posición es dramática o no es dramática, no es un término que yo emplearía en este caso. Ok, gracias. Muy bien, Vicente, y con esto la última intervención por parte del señor Javier Germán. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, Vicente y a nuestro compañero de la IU. Muchas gracias por la moderación. Yo con un comentario quería concluir en una pregunta por honor al tiempo. Primero agradecerte, es una gran pasión saber situaciones del dragón de un país de 1.412 millones de habitantes, ¿no? También en Ecuador hemos tenido el problema de que la industria del calzado, por ejemplo, vino a azotar la industria ecuatoriana, la industria del calzado. Pues hubo una solución de un gobierno que pudo hacer un buen control tributario y desde ese momento pues está equiparado el producto chino como el producto nacional. Ahora, en este país de 1.412 millones de habitantes, que creo que ya le ganó la India estos últimos 2 años, quería plantearte esta pregunta para ver si es que me puedes, Vicente, aclarar la próxima clase, no para ahora. El Producto Interno Bruto de la China del 21 al 22 se ha incrementado en un 2.9%. Del 2022 al 2023 se ha incrementado en el 4.5% del PIB de la República Popular China. Un estudioso de este país, como tú, Vicente Quintero, ¿qué idea o cuál crees que es la razón para el incremento del PIB a este gran paso, ¿no? Imaginémonos, de 2.9 a 4.5 en un año, y con pandemia y todo, con situaciones de discriminación que la pandemia se supone que nació en la China, pudieron industrializarse. Aquí en el Ecuador, de 10 automóviles que circulan en la calle, tenemos a 4 llegando a 5 de producción china. Entonces yo quisiera dejar planteada esa pregunta para la próxima clase, si es posible, y poder enterarme mucho mejor del Camino de la Seda, que es un apasionante título, para poder mejorar y captar mejor la idea de parte de un estudioso como tú, Vicente. Muchas gracias por la atención. Sí, con mucho gusto. Eso lo dejaríamos para la siguiente clase. Sí, le adelanto que todo lo que es el tema del Producto Interno Bruto de China tiene además grandes controversias, como hemos visto en los últimos años y estudios tanto de sectores y académicos pro China como, digámoslo así, otros que son detractores. Ese es un tema en el que también hay que profundizar muchísimo. Si podemos hablar un poco de eso, con mucho gusto, que queda mucho en verdad que hablar de la ruta de seda. Y también, y por la importancia que tiene el Istmo de Panamá, vamos a conversar sobre el canal de Nicaragua, que obviamente es un proyecto todavía, ha tenido además importantes críticas, incluso de sectores ambientales, viven comunidades indígenas en ese sector. Entonces es una discusión que más allá de lo económico, en lo social hay que hablar de derechos humanos,
hay que hablar de la Pachamama, del ambiente, o sea, hay un montón de temas ahí que están involucrados, sobre todo sí, como lo que estamos hablando desde hace ya un rato, lo que tenemos como prioridad es el ganar, ganar. Porque claro, acá creo y como latinoamericanos, nuestra prioridad tiene que ser el bienestar de nuestra región, más que el de otros países y ese ser nuestro norte. Y bueno, ahí vamos Ese, sí a ese, hablar. ese criterio, Vicente, es positivo, el ganar, ganar, porque lógicamente la China te compra un montón de materias primas. Y como decía el general O'Higgins, si es que compras materias primas y no las transformas en tu país, estarás condenado a la pobreza. Y este país transforma toda la materia prima y te vende ya transformada a todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en verdad ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Me gusta mucho y me alegra la gran asistencia por parte de ustedes. Han sido muchos los que han asistido el día de hoy. Esto me anima y me entusiasma a seguir adelante. Y bueno, ya nos hemos pasado mucho de la hora, ya van a ser las 4:30, pero para mí ningún problema porque he disfrutado mucho compartir con ustedes. Y bueno, ya saben lo que queda para la segunda parte de la clase que viene. Vamos a hablar ya, ya entrarnos más en todo lo que es la ruta de la seda, concretamente en la región, Canal de Nicaragua, todo el tema de las controversias en lo interno de China, PIB, etcétera. Vamos a hablar de todos esos temas y lo que se mencionó. Bueno, un gusto, deseo en verdad que tengan todos una buena tarde o buenas noches, dependiendo de la zona horaria en donde se ubiquen. Mis mejores deseos para todos.